En la vida tenemos infinidades de comienzos y finales, incluido en cuanto a nosotros, en observar que tenemos que realizar cambios, ya sea en nuestros propósitos, en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestras formas de actuar. Yo que me he dedicado una gran parte de mi vida a los demás, me ha dado la posibilidad, Dios, el universo, los seres angélicos, porque de hecho me han instruido la forma de sanar en sus comienzos o en mis comienzos, me han dado la oportunidad de seguir haciéndolo, pero ya con una experiencia determinada, lo cual me permite valorar mi trabajo. Y la verdad que no estoy arrepentida en cuanto a lo que he dado por los demás, que ha sido mucho. Nunca he hablado de ello, porque lo que he hecho lo he hecho de corazón, porque me salía. Pero ello también me ha determinado a tener diversas experiencias, con las cuales he aprendido. A aprender a valorarme, que me he dado cuenta que no lo hacía, que no me amaba a mí misma, y ello me ha reportado eso, ¿no? Aprender a hacerlo, sigo haciéndolo. No es que lo tenga totalmente aprendido, no. Pero sí que tengo otras perspectivas en base a experiencias no gratas, y de ellos es cuando aprendemos normalmente. He tenido que aceptarlo, digerirlo, transmutarlo, que aún sigo en ello, porque el hecho de sobrellevar algo que no se debería de haber sobrellevado nunca, que se debería de haber actuado de otra manera, ello me ha acarreado una serie de experiencias, vivencias, emociones que se han ido guardando en mi interior y en mi mente inclusive, ¿no? Pero llegado a diversos puntos extremos, porque todo ello nos reporta un conocimiento y toda experiencia nos deja ver, llega un punto en el cual recibimos información o vemos lo que no veíamos y nos hace salir de esa oclusión, de ese pozo interior en el cual muchas veces estábamos metidos y sin darnos cuenta. Podíamos sentir, percibir, y hablo por mí, pero sobre todo sé que me dirijo y que mis temas les va a interesar sobre todo a personas que no han tenido una vida fácil, ¿vale? Porque son temas que son muy intrínsecos, muy de vivencias, muy de experiencias, muy de sentir, muy de padecer en silencio sin darnos cuenta. Porque esa es la cuestión, es que no nos damos cuenta cuando nos sucede ciertas vivencias que no las sabemos asimilar bien, que nos generan un bloqueo interior importante y emocional, pero que en mi caso por mí misma, en cuanto a lo que he seguido viviendo en base a mi determinación y en base de mi actuar, me ha ido permitiendo recibir otros conocimientos que me han dado el impulso para accionar, digamos, que lo que tenía que haber accionado mucho tiempo atrás y no lo hice. Ni qué decir tiene que a mí también tengo la posibilidad y que en más de una ocasión me ha ocurrido que me han avisado mediante sueños premonitorios, que en su momento no lo entendí. A veces dices, bueno, ¿por qué sueño esto? ¿Qué me quiere decir o qué ha querido decir?
Esto lo reflexiono cuando ya he visto que con sueños que me sucedieron con anterioridad, los vi reflejados en un día en concreto, en un momento en concreto, haciéndose realidad. Entonces, claro, empecé a ver que eran sueños premonitorios, ¿vale? Que me estaban avisando de algo. Y a las horas, a los meses, a los años inclusive, pues se ha dado. Entonces, ya sé que en muchas ocasiones lo que yo sueño, que no lo hago asiduamente, sueño poco, pero sueño de vez en cuando, pues pueden hacerse realidad. A lo mejor no tiene un significado importante, pero otras veces sí, ¿no? Y a veces incluso esos sueños me han ayudado, porque lo he percibido como un aviso, a estar más o menos preparada, algo preparada a lo que me sucedió y lo que me estaban avisando, ¿no? Entonces, digamos que es así. La asistencia aquí depende de nuestros aprendizajes mediante las experiencias y las vivencias que tenemos, incluso de nuestros conocimientos, nuestra propia naturaleza y nuestra propia intuición. Todo nos hace dirigirnos hacia un lado, un momento dado o otro. Es, digamos, que la experiencia propia del ser, de nosotros, de aprender a empoderarnos, a tener una cierta seguridad en nosotros mismos, que eso lo vamos cogiendo con el tiempo en muchísimas ocasiones, a no ser que hayamos tenido una educación propia en la cual nos haya permitido a ser fuertes, a empoderarse y a reclamar lo que, digamos, nos pertenece o debemos de recibir en cuanto a lo que nosotros estamos ofreciendo, dando, ¿no? Es, digamos, la vida en sí que nos presenta finales para un nuevo comienzo. Finales que tenemos que decidir nosotros mismos ante el cambio, ante lo observado, ante lo aprendido, ante nuestras propias necesidades, que no siempre las vemos hasta que nos damos cuenta, porque llega un momento, en muchas ocasiones, que lo hacemos, ¿no? Y más si estamos abiertos a ello. O sea, en el hecho de que queremos progresar, de que queremos conocer, de que queremos ser mejores, dar la mejor versión de nosotros mismos, ¿vale? Pero valorándonos y no dejando que nos dañen. Que eso también hay que aprenderlo. Porque somos a veces tan nobles, tan ingenuos, como cuando nacemos, indefensos, ¿no? Y a veces esa esencia, aún la llevamos hasta una cierta edad, ¿no? Incluso la adolescencia, los primeros años de jóvenes, ¿no? Hasta que la vida misma, las mismas experiencias, el cómo actuamos o dejamos de actuar, no lo hacemos, que nos determinan a unos hechos, a unas consecuencias. Y ello pues nos hace abrir los ojos en muchas ocasiones, ¿no? E incluso se nos presenta enfrente, ¿no? Algo que desconocíamos y ello nos hace despertar, vamos a decirlo así. Y eso es lo que nos lleva a definirnos, a definir qué realizar o qué podemos realizar, porque no siempre podemos realizar lo que nos gustaría, pero hay que ir abriendo senderos y movilizando energías para con el tiempo, mayor o menor, conseguir lo que necesitamos y queremos. Siempre desde el bien, el amor hacia nosotros y hacia el prójimo. Porque todo lo contrario, todo el daño que nos podemos hacer inconsciente, conscientemente, o incluso al otro, consciente o inconscientemente también, eso de una manera u otra nos pasa factura.
Y muchas veces con eso vamos a tener que lidiar el resto de nuestra vida, porque no todo se puede solucionar al 100%. Entonces, debemos aprender a vivir con ello, a aprender a subsanar esas consecuencias lo máximo que se pueda o totalmente si podemos, ¿no? Que no siempre se da. Y en eso es una escala de valores, es una escala de superación, de fuerza, que la mayoría tenemos muy dentro de nosotros, y ante todo lo sucedido, ante lo que nos pasa y lo que queremos, la accionamos. Y no podemos llegar a imaginarnos hasta qué punto somos fuertes hasta que lo vemos. La fuerza está dentro de nosotros. Y si nos aliamos con Dios, y lo digo por experiencia, con los seres de luz, pero con Dios, porque yo he tenido momentos difíciles que he vivido yo misma, muy dentro de mí misma. Y bueno, en esos momentos y otros que han sido más llevaderos, ni qué decir tiene, o llevaderos o bien, esos momentos, a mí, el regocijarme, el acurrucarme, por decirlo de alguna manera, en los brazos de Dios, me ha aportado toda la estabilidad, toda la fuerza, toda la recuperación que he necesitado en ese momento. Podéis creer en Dios o no, eso es cada uno. Pero fuerza superior a lo que es el ser humano, la hay. Yo no me cabe duda. Y bueno, accionar bien desde el corazón, con amor, no nos hace daño. ¿Nos pueden hacer? Sí, pero debemos aprender a frenar eso, a interceptar eso. ¿Quién se merece estar con nosotros y a nuestro lado? ¿Y quién no? No es despreciar, es valorarnos y es protegernos. Y eso en muchas ocasiones, los que hemos tenido una vida compleja, difícil, a veces con bastante dolor interior, físico, emocional, los que hemos querido superar, salir de eso, y lo hemos hecho, hemos aprendido, tenemos experiencia. Y ante ello también tenemos otras características de privilegio, porque hemos sabido unirnos, ya no sea, digamos, a nivel humano, que puede estar, sí, sino a nivel esencial, angélico, lo que nos aporta bien y bueno. Porque existe, no me cabe duda. Yo lo vivo cada día, lo he vivido en mis peores momentos, tiempos. Me han ayudado a salir de cada momento, de cada etapa en la cual he estado no grata. Y muy agradecida siempre, cada día. Y me auno a ellos, porque sé lo que reporta. Sé su calidez, sé su comprensión, sé su aporte. Y es parte de mí, es parte de mi experiencia. He podido conocer lo que es la oscuridad por actos de otros hacia mí, hasta que lo he descubierto, porque no siempre somos conscientes, podemos percibir. Ni qué decir tiene también, creo, que probablemente tenga ya una predisposición de nacimiento, probablemente, o de haber venido a esta vida por un motivo muy especial, no me cabe duda. Pero eso yo ya
no voy más allá. Voy ante mi experiencia, mi vivencia, lo que yo he vivido, lo que yo sé, lo que yo he sentido. Vivir en la oscuridad no es bueno. Y la oscuridad muchas veces no es porque una persona sea oscura, sino porque la oscuridad se ha adueñado de esa persona, de ese ser, o simplemente porque la oscuridad los invade, los atacan. Y esos ataques pueden ser de muchas formas, ya no solo energéticos, sino mediante pensamientos, mediante palabras, mediante actos. Hay muchas formas. Y cuando se ven, se aprende. ¿Que cuesta? ¿Que tarda? Sí, y más cuando no eres de esa naturaleza. Y en ello aprendemos a protegernos, a pedir ayuda a quienes tenemos que pedir ayuda cuando lo debemos de hacer, a apoyarnos mutuamente, pero con quien debemos. Y diagnosticar eso no es tan fácil, y más en estos tiempos en los que diversas energías de oscuridad han invadido, por decirlo de alguna manera, la humanidad en la Tierra. Y la Madre Tierra no está a gusto, y a veces protesta, y a veces se defiende, porque yo con ella también he tenido, sobre todo tiempo atrás, una alianza muy fuerte, y aún la tengo, pero ya no como antaño, porque por diversas situaciones he tenido que, digamos, dejarlo un poquito, y por situaciones personales también, y lo he tenido que dejar, quizás también porque debía ya de dejarlo, no estar tan en constancia como estuve bastante tiempo. Y pude ver cómo, digamos, hace ya muchísimos años, allá por el 2012, hubo un cambio energético, como una zona a nivel universo que cambió para no positivo. Y en eso fue que yo tuve que ir subsanando en la medida de lo posible, junto con otras personas, seres que también están en ese servicio aquí en la Tierra. Y aún sigue. Y muchas personas han sido afectadas y están siendo afectadas todavía. O estamos. ¿Vale? Porque a veces esa propia oscuridad se sirven del otro, de otro humano, de otro ser, para atacar al que está defendiendo a la humanidad. Pero llegado a un punto de experiencia, aquí ya en la Tierra somos conocedores mediante experiencias. Que no es fácil, nunca lo fue. Que el dolor se mitiga, que se hace casi inoloro mediante las técnicas, los medios, la ayuda divina, sí. Pero has de ser aliados de ellos, se ha de ser aliado. Ejerciendo el bien. Ser, nada más, ser. Y ahí muchas veces también, digamos, que esa propia oscuridad, cuando invaden a otro cuerpo, digamos, que tiene que ser, tener una cierta facilidad para poder permanecer dentro. Y esa facilidad es que la tendencia de ese ser no sea positiva, que tenga una cierta maldad, ¿no? Y entonces esa oscuridad se siente a gusto y es más difícil de que pueda salir, o de que lo hagan salir,
o de que lo puedan eliminar, ¿no? La vida sí. Se trata de vivir para sentir, de vivir para experimentar, de vivir para conocer, de vivir para anclarnos en qué lugar, de qué forma, de qué manera. Terminando para aún volver a empezar. Y así es todo. Incluso lo considerado fallecimiento. Es el final de una etapa para comenzar otra. Y después de esa, otra. Y así sucesivamente. Es la evolución del ser en la existencia. Porque somos parte de ella. No lo dudes. ¿Estrellas o materia? Materia y estrella. ¿Nos definimos? ¿No nos definimos? ¿Nos mantenemos en la dualidad? Eso es decisión del ser, de nosotros, en cada una de nuestra vida, de nuestras vidas. Al fin y al cabo, proceso evolutivo, que todo lo tiene, incluso el universo, la multidimensionalidad, la tridimensionalidad, las escalas, las diferentes formas en cuanto a vibración y energía. Evolucionamos y el hecho de evolucionar nos posiciona en una zona o en un lugar u otro. El saber, el conocimiento no ocupa lugar, todo lo contrario, expande a más conocimiento, expande a otra zona, a otro lugar, expande a ser racional, irracional, esencial, amoroso, angélico. Creo que angélico es una de los grados más superiores, más grandes de la evolución. Los ángeles fueron humanos y se mantienen en cuanto a su forma energética, porque somos energía. Y aquí lo dejo. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo de cuando veáis el vídeo. Gracias a los suscriptores, gracias a los que lo hagáis y hasta el próximo vídeo. Gracias.